El millonario sedujo a la camarera para una apuesta, pero terminó enamorándose de verdad. Artur Ferraz vivió toda su vida rodeado de lujos y comodidades. Hijo único de uno de los empresarios más influyentes del país, había aprendido desde pequeño que el dinero era la clave para obtener todo lo que deseaba. La educación que recibió, basada en el poder y el control, lo había moldeado en un hombre seguro de sí mismo, pero también vacío. Para él, las personas no eran más que un medio para satisfacer sus deseos inmediatos, y nunca hubo límites en sus juegos de seducción. Una noche, en una fiesta exclusiva organizada en una de las mansiones de su familia, Artur y sus amigos millonarios estaban, como siempre, rodeados de lujos. Carros deportivos estacionados en la entrada, candelabros de cristal iluminando el salón y un grupo de modelos conversando con ellos, admirando su poder. La charla fluía fácilmente, pero nada de lo que ocurría a su alrededor despertaba un verdadero interés en Artur. Su vida era una rutina interminable de conquistas vacías. Fue en esa misma fiesta, entre copas de vino y risas superficiales, cuando uno de sus amigos, Diego, lanzó la típica apuesta que rompería la monotonía de la velada. «¿Qué tal si esta vez haces algo más interesante, Artur?», sugirió, con una sonrisa pícara. «Seduce a una chica común, hazla enamorarse de ti y luego abandónala sin más explicación. Todo un desafío, ¿no te parece?». Artur no dudó ni un segundo. Estaba acostumbrado a ganar todo lo que se le presentaba, y esta apuesta, aunque algo inusual, le parecía simplemente otro juego más en el que no habría forma de perder. «¿Y quién será la víctima?», preguntó con tono burlón, observando a su alrededor como si el objetivo fuera algo tan trivial como escoger entre un par de zapatos. Diego se inclinó hacia él, señalando a una joven que estaba sirviendo las bebidas en la fiesta. Isabela, una camarera que apenas pasaba desapercibida en el ambiente deslumbrante de los ricos. «¿Ella?», Artur pensó, observando a la joven desde lejos. No tenía el glamour ni la gracia de las mujeres con las que usualmente se relacionaba, pero había algo en su postura, en su actitud reservada, que lo intrigaba. El desafío parecía demasiado fácil, y en ese momento, Artur se convenció de que sería una victoria más en su vida de juegos y apuestas. Mientras sus amigos comenzaban a reír, Artur decidió que, como siempre, no habría forma de perder. Esa misma noche, al cruzar miradas con Isabela por primera vez, Artur sintió que la joven no se sorprendió ante su presencia. No sonrió de inmediato como tantas otras mujeres lo hacían, ni mostró el interés obvio que él estaba acostumbrado a recibir. No, Isabela parecía ver más allá de su apariencia, como si detectara la fachada vacía que él había aprendido a construir a lo largo de los años. Artur, confiado en que pronto tendría a la joven a sus pies, se acercó a ella con una sonrisa encantadora, dispuesto a comenzar lo que, para él, sería otro juego fácil de ganar. No sabía aún que este sería el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. La primera vez que Artur se acercó a Isabela, no fue como cualquier otra de las veces en las que seducía a una mujer. A pesar de su apariencia impecable y su carisma irresistible, Isabela no parecía impresionada por él. Mientras los demás disfrutaban de la fiesta, Artur encontró una excusa para ir al bar donde ella estaba trabajando. Se apoyó en la barra con una sonrisa confiada, esperando que la joven cayera en su encanto. «¿Me traes una copa de vino tinto, por favor?», le pidió de manera casual, como si fuera el gesto más natural del mundo. Isabela levantó la mirada, observó a Artur por un momento y luego se inclinó para servirle la copa. No le devolvió la sonrisa, no lo miró como si fuera la persona más atractiva que había visto esa noche. No le dio nada de lo que Artur estaba acostumbrado a recibir. «¿Qué tal la fiesta?», preguntó Isabela, sin mirar demasiado a los ojos de Artur mientras le pasaba la copa de vino. Su voz era suave, pero firme, como si su mente estuviera en otro lugar, lejos de las luces y la pompa que rodeaban a los invitados. «Es aceptable», respondió él, algo desconcertado. Se había acostumbrado a que las personas, especialmente las mujeres, lo admiraran, lo halagaran, pero Isabela no parecía interesada en nada de eso. «La fiesta no es tan buena si no tienes con quién disfrutarla. ¿Tú siempre trabajas aquí?», continuó, esperando que una conversación ligera fuera el primer paso para entrar en su círculo. «Sí, trabajo aquí los fines de semana. Hay pocas opciones, pero al menos me paga las cuentas», respondió ella con un tono que parecía irónico, pero sin dejar de ser amable. No era la respuesta que Artur esperaba,
ni el tipo de conversación que normalmente mantenía con las mujeres de su círculo. Las cosas no parecían seguir el guión que él había escrito en su mente. «Entiendo», dijo Arthur, tratando de seguir el hilo de la conversación. Pero algo en la actitud de Isabela lo desconcertaba. Ella no se deslumbraba ante su riqueza ni le prestaba atención a su mundo de lujos y excesos. De hecho, parecía que estaba completamente ajena a la vida que él consideraba tan fascinante. Isabela, por otro lado, no podía evitar sentirse extraña en presencia de Arthur. Aunque su rostro y su ropa eran impecables, había algo en su comportamiento que le resultaba forzado. Estaba acostumbrada a tratar con clientes que, aunque a veces eran arrogantes, no solían ocultar lo que querían. Pero Arthur era diferente. Se notaba que intentaba impresionar, y eso la hizo sentir incómoda. «¿Te puedo ayudar en algo más?», le preguntó, esperando que la conversación llegara a su fin para poder continuar con su trabajo. Solo estaba pensando que podríamos ir a tomar algo después. «Fuera de aquí, dijo Arthur, sin darse cuenta de que su intento de ser casual estaba cayendo en un terreno incómodo. El silencio entre ellos se hizo palpable. Isabela lo miró a los ojos por un segundo más largo que el que él esperaba, y luego se desvió hacia el resto de la fiesta. «No, gracias. No soy de esos que se quedan buscando aventuras después de las horas de trabajo». «¿Te gustaría algo más de beber?», le respondió ella, con una sonrisa educada pero firme. Isabela había dejado claro, sin rodeos, que no caería en sus encantos como tantas otras mujeres lo harían. Arthur sintió una leve incomodidad en su interior, algo que rara vez experimentaba. No estaba acostumbrado a que una mujer no cayera en sus manos de inmediato. Sin embargo, algo en la actitud de Isabela le resultaba intrigante. No era solo su falta de interés en él, sino su manera de tratarlo como una persona normal, sin exagerar su estatus ni prestarle atención a su fortuna. En sus ojos, Arthur ya no era el millonario presumido que solía ser en el círculo de amigos. Para ella, era solo un hombre más. Él, que siempre había jugado con las emociones de los demás, de repente sentía que estaba en terreno desconocido. No podía entender por qué Isabela no lo veía como todos los demás. No podía entender qué tenía ella que lo hacía sentirse algo más que solo un hombre con dinero. La noche continuó, pero para Arthur ya nada era igual. El juego que había comenzado con la intención de ser fácil se volvía, sin saberlo aún, más complicado. Isabela ya no era solo el objetivo de una apuesta. Se había convertido en algo que comenzaba a desafiar su visión del mundo. A lo largo de la siguiente semana, Arthur continuó su juego con Isabela. Al principio, todo parecía seguir el curso que él había planeado. Con su típico encanto, comenzó a acercarse más a ella, haciendo preguntas sobre su vida y sus intereses, pero siempre manteniendo una fachada de interés superficial. Quería ganar la apuesta. Solo eso. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en él. Cada vez que pasaba tiempo con Isabela, algo en su interior despertaba. Y no era solo su atractivo físico, ni su vida sencilla que contrastaba tanto con la suya. Era algo más profundo, algo que no podía comprender completamente, pero que lo inquietaba de maneras que nunca antes había experimentado. Isabela no era como las otras mujeres que había conocido. Ella no lo veía como una oportunidad para obtener algo. No lo halagaba constantemente ni se deslumbraba por sus lujos. En cambio, ella lo observaba con una mirada decidida y fría, como si su riqueza no significara nada. Sus conversaciones, aunque ligeras al principio, comenzaron a tornarse más profundas. Ella compartía historias sobre su familia, sobre cómo había tenido que luchar toda su vida para ayudar a su madre, sobre cómo había aprendido a valorar las pequeñas cosas. Arthur, acostumbrado a escuchar historias de gente que le pedía favores o se aprovechaba de su fortuna, se sorprendió al ver que Isabela no pedía nada. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Arthur decidió invitarla a tomar un café en una cafetería tranquila, alejada del bullicio de la ciudad. Isabela aceptó, aunque con cierta reserva, como si no estuviera del todo segura de lo que Arthur esperaba de ella. Pero algo en su actitud le decía que no había nada que temer. Cuando se encontraron, el ambiente era más relajado, menos pretencioso que las fiestas a las que Arthur estaba acostumbrado. La conversación fluía sin las presiones sociales que siempre había tenido que enfrentar.
¿Qué fue lo más difícil de crecer en una familia como la tuya?, preguntó Isabela, mirando a Artur con curiosidad. Artur se quedó callado por un momento. Nadie le había preguntado algo así antes. Generalmente, era él quien preguntaba, el que controlaba la conversación, pero Isabela lo había descolocado. Supongo que, no saber quién es realmente tu amigo, dijo finalmente. Muchos solo se acercan por lo que tienes. A veces es difícil saber si alguien te quiere por ti mismo o por lo que eres capaz de ofrecer. Isabela lo observó detenidamente, como si estuviera tratando de leer más allá de sus palabras. Debe ser difícil no confiar en nadie, respondió, su tono suave pero directo. Es raro encontrar a alguien que te mire y te vea por lo que eres realmente, sin juzgarte. Artur la miró, sorprendido por la sinceridad de su respuesta. Nunca se había detenido a pensar en su vida de esa manera. A pesar de la arrogancia que mostraba ante el mundo, en el fondo sentía que había algo vacío, una especie de desconfianza que lo rodeaba, una duda constante sobre la autenticidad de las personas a su alrededor. Y aquí estaba, Isabela, una joven que apenas conocía su verdadero yo, viéndolo de una manera en la que nadie más lo había hecho. Y, de alguna manera, le dolía. No puedo decir que sea fácil, dijo finalmente, intentando desviar la conversación, aunque ahora no podía evitar sentirse vulnerable. Pero a veces las cosas no son tan malas. La vida se trata de encontrar la diversión en lo que haces, ¿no? Isabela lo observó con una ligera sonrisa. A veces, la diversión no es suficiente para llenar lo que realmente importa, dijo ella, con una mirada pensativa. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no te compra la felicidad verdadera. Y mucho menos a las personas que realmente valen la pena. Artur no pudo evitar sentirse incomodado por sus palabras. Era la primera vez que alguien le hablaba de esa manera. Nunca había conocido a alguien que no deseara parte de su riqueza, que no esperara algo de él. Pero Isabela no lo hacía. Ella era diferente, y eso lo descolocaba. A medida que avanzaban en la conversación, Artur empezó a darse cuenta de que lo que había comenzado como un simple juego para ganar una apuesta se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo. Empezaba a sentir una conexión con Isabela que no había anticipado. No era solo atracción física, ni una simple conquista. Era algo más profundo, algo que tocaba su alma de una manera que él no había experimentado antes. Sin embargo, aún no podía aceptar que se había metido en un terreno desconocido. Por más que lo intentaba, no podía dejar de ver a Isabela como parte de una apuesta. Pero ahora, el juego ya no era tan sencillo. La línea entre lo falso y lo real comenzaba a desdibujarse, y Artur se encontraba atrapado en su propia mentira. El tiempo pasó, y Artur se encontraba cada vez más involucrado con Isabela. Las semanas que transcurrían juntos le mostraban algo nuevo sobre ella, su amabilidad, su honestidad, su lucha por la vida. Cada vez que se veían, él sentía que algo en su interior cambiaba, pero su orgullo y su naturaleza egocéntrica no le permitían admitirlo. La apuesta seguía presente en su mente, aunque la distancia entre lo que había planeado y lo que realmente sentía empezaba a volverse insostenible. Una tarde, mientras caminaban por el parque, la conversación tomó un giro que Artur no esperaba. Isabela le había hablado de su vida, de su madre enferma y de cómo todo lo que hacía era por ella. Artur la escuchaba, pero algo en sus palabras resonaba en lo más profundo de su ser, algo que lo hacía sentirse incómodo. Isabela no se quejaba de su vida, ni de las dificultades, ni de la pobreza que, a menudo, la acompañaba. En su lugar, compartía con él una perspectiva que Artur nunca había considerado, la de alguien que vivía sin las comodidades materiales, pero con un propósito claro. «¿Sabes, Artur?», dijo ella mientras se sentaban en un banco, observando el atardecer. A veces, las personas que no tienen nada son las que más valoran lo que realmente importa. La gente que tiene mucho a veces pierde de vista lo que es esencial. Artur la miró, sintiendo cómo esas palabras comenzaban a calar en su corazón. No era la primera vez que lo decía, pero esta vez, las palabras le llegaron con una intensidad diferente. Durante toda su vida, había creído que el dinero lo solucionaba todo, que el poder que le otorgaba su fortuna era la clave para obtener lo que quisiera. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo con Isabela, comenzaba a cuestionarse si realmente había estado equivocado todo este tiempo.
No te imaginas lo que es perder todo lo que tienes, continuó ella, sin mirar a Arthur. Mi madre siempre me decía que el amor, la familia, la honestidad, eso era lo que realmente te hacía rico. El resto solo son cosas materiales. Arthur sentía el peso de esas palabras, pero no podía aún dejar de aferrarse a su mundo. Su vida de lujo, las fiestas, los amigos, las mujeres que caían a sus pies. ¿Cómo podría renunciar a todo eso por algo que parecía tan intangible? La duda comenzó a corroerlo. Lo sé, respondió él, pero su tono sonaba distante, como si estuviera tratando de convencer más a sí mismo que a ella. Pero no siempre es tan fácil. A veces la gente no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Isabela lo miró fijamente. A veces, se necesita perder algo para darse cuenta de lo que realmente importa. A veces, Arthur, el dinero no compra lo que realmente te hace feliz. El silencio entre ellos se alargó, y Arthur sintió una presión en su pecho que no podía ignorar. Esa tarde, mientras caminaban de regreso, el juego que había iniciado de manera tan frívola comenzaba a transformarse en algo mucho más serio. Se dio cuenta de que lo que sentía por Isabela no era solo una simple atracción. Estaba comenzando a enamorarse de ella. Pero, al mismo tiempo, se sentía atrapado en su propia mentira. La apuesta que había hecho con sus amigos se mantenía intacta, y él no podía permitir que Isabela lo descubriera. Si ella sabía que todo había comenzado como un juego, ¿cómo podría confiar en él? Esa noche, después de despedirse de Isabela, Arthur se quedó solo en su apartamento, observando la ciudad desde la ventana. El brillo de las luces de la ciudad le resultaba ahora distante, como si estuviera mirando algo que no pertenecía a su mundo. Mientras las horas pasaban, se dio cuenta de que estaba empezando a cuestionar todo lo que había sido. Por primera vez en su vida, sentía que la riqueza, el poder y las conquistas no eran lo más importante. Pero aún le costaba aceptar que el amor verdadero, el que había encontrado con Isabela, podía ser la respuesta a su vacío. El conflicto interno de Arthur era claro. ¿Debía continuar con su vida superficial y ganar la apuesta o debía arriesgarse a perderlo todo para ganar algo mucho más valioso? El miedo a perder su estatus, su vida de lujo y su identidad lo mantenían atrapado en una lucha consigo mismo. Pero las palabras de Isabela seguían resonando en su mente. A veces, se necesita perder algo para darse cuenta de lo que realmente importa. El día que Isabela descubrió la verdad, todo cambió. Era una tarde lluviosa cuando Arthur decidió ir a verla después de varios días de ausencia. Había intentado explicarle sus sentimientos, pero algo en su interior le decía que no podía seguir viviendo en la mentira. Necesitaba ser honesto con ella, aunque le aterraba la posibilidad de perderla. Sabía que su vida había dado un giro inesperado, pero aún no sabía cómo enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Isabela lo recibió con una sonrisa, aunque no parecía tan radiante como otras veces. A pesar de su disposición, Arthur no pudo evitar notar que algo había cambiado en su comportamiento. Ella parecía más distante, menos cálida, como si una pared invisible se hubiera erguido entre ellos. ¿Todo bien?, preguntó Arthur, intentando sonar natural, pero con una leve preocupación en su voz. A lo largo de las últimas semanas, había intentado convencer a Isabela de que lo que sentía por ella no era parte de un juego, pero algo dentro de él sabía que aún no había sido lo suficientemente claro. No podía seguir con la incertidumbre. Isabela lo miró por un momento, evaluando sus palabras, antes de responder con calma. «Hay algo que necesito saber, Arthur», dijo, sin rodeos. Su tono era serio, pero no agresivo. «Escuché algunas cosas que no quiero creer, pero necesito que me las digas tú mismo». Arthur se quedó en silencio por un instante, tratando de encontrar las palabras adecuadas. En ese momento, el peso de la verdad comenzó a asfixiarlo. ¿Cómo podía explicarle que todo había comenzado como una apuesta, como un juego cruel entre amigos? ¿Cómo podría ella entender que había comenzado a sentir algo real por ella después de haberla manipulado? Isabela se acercó lentamente, con la mirada fija en él. «Sé lo que hiciste, Arthur. Sé que todo esto fue parte de una apuesta, ¿verdad? Una apuesta para hacerme enamorar de ti y luego dejarme sin explicación. Todos en esa fiesta lo sabían. Todos menos yo». Las palabras de Isabela cayeron como una losa sobre su pecho.
El aire se volvió pesado y las palabras se atascaban en su garganta. Por un momento, no pudo hablar. Cada vez que se veían, él sentía que algo en su interior cambiaba, pero su orgullo y su naturaleza egocéntrica no le permitían admitirlo. La apuesta seguía presente en su mente, aunque la distancia entre lo que había planeado y lo que realmente sentía empezaba a volverse insostenible. Una tarde, mientras caminaban por el parque, la conversación tomó un giro que Arthur no esperaba. Isabela le había hablado de su vida, de su madre enferma y de cómo todo lo que hacía era por ella. Arthur la escuchaba, pero algo en sus palabras resonaba en lo más profundo de su ser, algo que lo hacía sentirse incómodo. Isabela no se quejaba de su vida, ni de las dificultades, ni de la pobreza que, a menudo, la acompañaba. En su lugar, compartía con él una perspectiva que Arthur nunca había considerado, la de alguien que vivía sin las comodidades materiales, pero con un propósito claro. «¿Sabes, Arthur?», dijo ella mientras se sentaban en un banco, observando el atardecer. «A veces, las personas que no tienen nada son las que más valoran lo que realmente importa. La gente que tiene mucho a veces pierde de vista lo que es esencial». Arthur la miró, sintiendo cómo esas palabras comenzaban a calar en su corazón. No era la primera vez que lo decía, pero esta vez, las palabras le llegaron con una intensidad diferente. Durante toda su vida, había creído que el dinero lo solucionaba todo, que el poder que le otorgaba su fortuna era la clave para obtener lo que quisiera. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo con Isabela, comenzaba a cuestionarse si realmente había estado equivocado todo este tiempo. «No te imaginas lo que es perder todo lo que tienes», continuó ella, sin mirar a Arthur. «Mi madre siempre me decía que el amor, la familia, la honestidad, eso era lo que realmente te hacía rico. El resto solo son cosas materiales». Arthur sentía el peso de esas palabras, pero no podía aún dejar de aferrarse a su mundo. Su vida de lujo, las fiestas, los amigos, las mujeres que caían a sus pies. ¿Cómo podría renunciar a todo eso por algo que parecía tan intangible? La duda comenzó a corroerlo. «Lo sé», respondió él, pero su tono sonaba distante, como si estuviera tratando de convencer más a sí mismo que a ella. «Pero no siempre es tan fácil. A veces la gente no valora lo que tiene hasta que lo pierde». Isabela lo miró fijamente. «A veces, se necesita perder algo para darse cuenta de lo que realmente importa. A veces, Arthur, el dinero no compra lo que realmente te hace feliz». El silencio entre ellos se alargó, y Arthur sintió una presión en su pecho que no podía ignorar. Esa tarde, mientras caminaban de regreso, el juego que había iniciado de manera tan frívola comenzaba a transformarse en algo mucho más serio. Se dio cuenta de que lo que sentía por Isabela no era solo una simple atracción. Estaba comenzando a enamorarse de ella. Pero, al mismo tiempo, se sentía atrapado en su propia mentira. La apuesta que había hecho con sus amigos se mantenía intacta, y él no podía permitir que Isabela lo descubriera. Si ella sabía que todo había comenzado como un juego, ¿cómo podría confiar en él? Esa noche, después de despedirse de Isabela, Arthur se quedó solo en su apartamento, observando la ciudad desde la ventana. El brillo de las luces de la ciudad le resultaba ahora distante, como si estuviera mirando algo que no pertenecía a su mundo. Mientras las horas pasaban, se dio cuenta de que estaba empezando a cuestionar todo lo que había sido. Por primera vez en su vida, sentía que la riqueza, el poder y las conquistas no eran lo más importante. Pero aún le costaba aceptar que el amor verdadero, el que había encontrado con Isabela, podía ser la respuesta a su vacío. El conflicto interno de Arthur era claro. ¿Debía continuar con su vida superficial y ganar la apuesta o debía arriesgarse a perderlo todo para ganar algo mucho más valioso? El miedo a perder su estatus, su vida de lujo y su identidad lo mantenían atrapado en una lucha consigo mismo. Pero las palabras de Isabela seguían resonando en su mente. A veces, se necesita perder algo para darse cuenta de lo que realmente importa. El día que Isabela descubrió la verdad, todo cambió. Era una tarde lluviosa cuando Arthur decidió ir a verla después de varios días de ausencia. Había intentado explicarle sus sentimientos, pero algo en su interior le decía que no podía seguir viviendo en la mentira. Necesitaba ser honesto con ella, aunque le aterraba la posibilidad de perderla. Sabía que su vida había dado un giro inesperado, pero aún no sabía cómo enfrentar las consecuencias de sus decisiones.
Isabela lo recibió con una sonrisa, aunque no parecía tan radiante como otras veces. A pesar de su disposición, Arthur no pudo evitar notar que algo había cambiado en su comportamiento. Ella parecía más distante, menos cálida, como si una pared invisible se hubiera erguido entre ellos. ¿Todo bien?, preguntó Arthur, intentando sonar natural, pero con una leve preocupación en su voz. A lo largo de las últimas semanas, había intentado convencer a Isabela de que lo que sentía por ella no era parte de un juego, pero algo dentro de él sabía que aún no había sido lo suficientemente claro. No podía seguir con la incertidumbre. Isabela lo miró por un momento, evaluando sus palabras, antes de responder con calma. «Hay algo que necesito saber, Arthur», dijo, sin rodeos. Su tono era serio, pero no agresivo. «Escuché algunas cosas que no quiero creer, pero necesito que me las digas tú mismo». Arthur se quedó en silencio por un instante, tratando de encontrar las palabras adecuadas. En ese momento, el peso de la verdad comenzó a asfixiarlo. ¿Cómo podía explicarle que todo había comenzado como una apuesta, como un juego cruel entre amigos? ¿Cómo podría ella entender que había comenzado a sentir algo real por ella después de haberla manipulado? Isabela se acercó lentamente, con la mirada fija en él. «Sé lo que hiciste, Arthur. Sé que todo esto fue parte de una apuesta, ¿verdad? Una apuesta para hacerme enamorar de ti y luego dejarme sin explicación. Todos en esa fiesta lo sabían. Todos menos yo». Las palabras de Isabela cayeron como una losa sobre su pecho. El aire se volvió pesado y las palabras se atascaban en su garganta. Por un momento, no pudo hablar. La mirada de Isabela, que antes era de confianza y curiosidad, ahora estaba cargada de decepción y dolor. Ella ya lo sabía, y el daño estaba hecho. «Isabela, yo», comenzó, pero no supo cómo continuar. Las palabras no podían aliviar el sufrimiento que había causado. Todo lo que había planeado, todo lo que había hecho, ya no tenía sentido. Y sin embargo, lo más doloroso era saber que había perdido su oportunidad de ser honesto con ella antes de que fuera demasiado tarde. Isabela lo miró fijamente, con el corazón roto, pero también con una serenidad que sorprendió a Arthur. «¿Por qué me lo hiciste, Arthur? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Si realmente me hubieras querido, habrías sido honesto conmigo. Pero no lo fuiste. Y ahora, no sé si puedo confiar en ti». Las palabras de Isabela lo golpearon como un martillo. Por un instante, todo su mundo de lujos y superficialidades se desmoronó ante él. En ese momento, Arthur entendió lo que había perdido. La mentira, el juego, las apuestas, todo eso había desaparecido. Lo único que quedaba era el vacío, y la amarga realidad de que había sido el único responsable de todo. «Te mentí, Isabela. Y lo siento. Nunca quise hacerte daño», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Te prometo que lo que siento por ti es real. Todo lo que te dije no fue un juego. Pero sé que ya no me crees. Y te entiendo». Isabela no dijo nada por un largo momento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no se permitió llorar. Sabía que había perdido algo importante, algo que tal vez nunca podría recuperar. «Sí, Arthur. Ya no te creo. Todo fue una mentira. No me importa lo que sientas ahora, porque lo que me hiciste ya no tiene solución». Sin decir una palabra más, Isabela se dio la vuelta y entró en la casa, dejando a Arthur allí, en la fría lluvia, con la sensación de que todo lo que había hecho en su vida no valía nada. Arthur se quedó de pie frente a la puerta de Isabela, empapado por la lluvia, con el corazón hecho pedazos. Las palabras de ella resonaban en su mente una y otra vez, como un eco doloroso. Todo fue una mentira. Sabía que había perdido algo irreemplazable. La tristeza que lo envolvía era profunda, como un vacío que nunca antes había experimentado. Nunca pensó que el amor, algo que siempre consideró un juego, pudiera tener tal poder sobre él. Caminó por las calles desiertas, sin rumbo fijo, la lluvia mojando su rostro y empapando su ropa. No importaba. Ya nada importaba. Su vida de lujos, de fiestas y de poder, se sentía ahora vacía, como un decorado que solo existía para cubrir el vacío que sentía por dentro. Los coches deportivos,
las mansiones, los amigos, todo eso había dejado de tener sentido. Nada de eso podía devolverle lo que más anhelaba en ese momento, el amor de Isabela. Artur había tenido todo lo que había querido en su vida, pero al final, lo único que realmente le importaba ahora era ella. La había perdido por su ego, por su orgullo, por esa maldita apuesta que había aceptado sin pensarlo. La vida que había conocido ya no existía. El glamour, los eventos exclusivos, las mujeres que caían a sus pies, todo era superficial, y se daba cuenta de que había estado viviendo una mentira. Una mentira que él mismo se había contado. Se detuvo frente a un bar vacío, sin saber cómo continuar. Había pasado tanto tiempo buscando validación en su riqueza, en su imagen, que nunca había parado a reflexionar sobre lo que realmente significaba ser feliz. ¿Por qué Isabela lo había hecho sentir algo tan diferente? ¿Por qué, con ella, todo lo que pensaba saber sobre la vida se había vuelto tan irrelevante? En ese momento, algo dentro de él se rompió. Por primera vez en su vida, Artur no quería ser el hombre que todos conocían. No quería ser el hijo del poderoso empresario, el joven que tenía todo a su alcance. Quería ser alguien diferente, alguien que pudiera ganar el amor de Isabela, alguien que estuviera dispuesto a renunciar a todo por ella. No había más fiestas, ni autos de lujo, ni la vida de siempre. Solo quedaba la verdad que había ignorado todo este tiempo. Era la única forma en que podría redimirse. Tenía que cambiar, y lo haría, aunque no supiera cómo. El dolor de la pérdida era tan grande que, por un momento, pensó que nunca podría recuperar lo que había destruido. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que si realmente amaba a Isabela, debía demostrarlo con acciones, no con palabras vacías. Ya no importaba el dinero, ni su vida de lujo. Todo eso era superficial, y él lo sabía ahora. Artur dejó el bar y, sin saberlo, comenzó un nuevo viaje, uno que lo llevaría por un camino muy diferente al que había seguido hasta entonces. Decidió abandonar todo lo que representaba su antigua vida, su riqueza, su estatus, y todo lo que había construido en torno a su identidad superficial. No sabía si sería suficiente para ganar el perdón de Isabela, pero ya no le importaba. Lo único que sabía era que tenía que intentarlo. Si quería que ella lo creyera, tenía que demostrar que el amor que sentía por ella era real, que su transformación no era solo una fachada. La mañana siguiente, Artur despertó con una sensación extraña en el pecho. La lluvia de la noche anterior había cesado, pero el peso de sus decisiones seguía pesando sobre él. Se levantó temprano, como si el día le trajera una nueva oportunidad para cambiar, aunque no sabía por dónde empezar. La vida que había conocido hasta ese momento ya no existía. Había perdido a Isabela, la única persona que lo había visto más allá de su fortuna y su fachada. Ahora, solo quedaba la determinación de hacer lo imposible por ganarse su perdón. Decidió que debía dar un paso radical. No podía seguir con su vida de antes, llena de excesos y falsedades. No podía seguir siendo el mismo Artur Ferraz, el joven millonario que usaba su poder para manipular a las personas a su antojo. Necesitaba una transformación profunda, una que lo llevara más allá de las apariencias y lo hiciera ser quien realmente quería ser. No sabía cómo, pero lo intentaría. Durante los días siguientes, Artur fue tomando decisiones que parecían impensables para él en su vida anterior. Dejó de asistir a las fiestas, canceló reuniones de negocios y comenzó a distanciarse de su círculo de amigos. Algunos lo miraron con extrañeza, otros con desdén. Le decían que estaba perdiendo el rumbo, que estaba echando a perder todo lo que había logrado. Pero nada de eso le importaba. Sabía que no podía seguir siendo la misma persona, que lo que realmente necesitaba no era más poder ni más riquezas, sino la oportunidad de reconstruir lo que había destruido. Aquel día, Artur tomó una decisión radical. Vendió parte de sus propiedades, renunció a su trabajo en la empresa familiar y se alejó por completo de su vida anterior. Vació su armario, donó la mayoría de sus prendas de lujo, y se deshizo de todo lo que representaba su antiguo yo. El dinero que aún tenía lo utilizó para alquilar una pequeña casa en un barrio modesto, lejos de las grandes avenidas y la vida glamurosa que siempre había conocido. Quería que su nuevo comienzo fuera auténtico, sin adornos ni disfraces. Sabía que si quería que Isabela lo creyera, debía demostrarle que estaba dispuesto a renunciar a todo lo que representaba su viejo mundo.
El primer día en su nueva vida fue difícil. No estaba acostumbrado a la simplicidad, a la rutina de un lugar común. La casa era pequeña, pero acogedora, y no tenía los lujos a los que estaba acostumbrado. En lugar de tener sirvientes y asistentes, ahora tenía que hacer todo por sí mismo. Cocinaba su propia comida, limpiaba la casa y se encargaba de todo lo que antes había delegado. Al principio, se sintió frustrado, como si estuviera perdiendo algo, pero poco a poco comenzó a encontrar una satisfacción en las tareas más simples. Algo que nunca había experimentado en su vida de lujo. Durante esos días, se dedicó a reflexionar sobre su vida y su relación con Isabela. ¿Qué había fallado? Se dio cuenta de que siempre había estado buscando la aprobación de los demás, alimentando su ego con el poder que le daba su riqueza. Nunca había entendido lo que significaba el amor verdadero, hasta que conoció a Isabela. Ella no lo necesitaba por lo que tenía, sino por lo que era, y eso lo había dejado sin palabras. Había sido tan ciego, tan enfocado en su propio mundo, que nunca se dio cuenta de lo que realmente importaba. Ahora, al estar solo, sin las distracciones de su antigua vida, empezaba a entender el verdadero significado de la felicidad. Un día, decidió dar un paso más. Se acercó a una fundación local para ayudar a los más necesitados. Había pasado su vida en un mundo de lujo, pero ahora quería ser parte de algo que realmente hiciera una diferencia. Estaba dispuesto a sacrificar su vida anterior por una causa mayor, por un propósito que fuera más grande que él mismo. Durante semanas, Artur trabajó en la fundación, ayudando a organizar eventos, donando lo poco que podía y ayudando en todo lo que fuera necesario. Empezó a encontrar una paz que nunca había experimentado. Ya no se sentía vacío ni perdido, sino que comenzaba a redescubrir su propósito en la vida. Sabía que todo esto era solo el primer paso para recuperar lo que más quería, a Isabela. Un día, mientras organizaba una campaña de ayuda en el barrio, Artur recibió un mensaje de Isabela. No decía mucho, solo un par de líneas. Artur, sé que estás cambiando. Quiero verte. Pero esta vez, necesito saber que lo que sientes por mí es real. Artur sonrió al leer el mensaje, sabiendo que finalmente había dado el paso correcto. Ahora, todo lo que tenía que hacer era demostrarle a Isabela que, aunque no podía deshacer el daño hecho, estaba dispuesto a hacer todo lo posible por ganar su amor y su confianza de nuevo. Artur caminaba con el corazón acelerado mientras se dirigía al café donde había acordado encontrarse con Isabela. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo, pero para Artur, ese atardecer significaba mucho más. Era la oportunidad que había estado esperando, la posibilidad de demostrarle a Isabela que había cambiado, que lo que sentía por ella era real. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Durante ese tiempo, Artur había trabajado incansablemente en su nueva vida. Había dejado atrás un mundo de lujos y excesos, y se había entregado a un propósito más genuino, ayudando a aquellos que realmente lo necesitaban. Pero nada de eso importaba si Isabela no estaba allí para verlo. Sabía que todo lo que había hecho no significaba nada sin su perdón. Cuando entró en el café, Isabela ya estaba allí, esperando en una mesa junto a la ventana. La luz suave del atardecer iluminaba su rostro, pero lo que más impactaba era su mirada. Había algo diferente en ella, algo que no podía identificar, pero que le parecía tan distante. ¿Estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad? Isabela levantó la mirada cuando Artur se acercó a su mesa, pero no sonrió. Su expresión era seria, tranquila, como si ya no estuviera tan segura de lo que Artur representaba. Pero aún así, le hizo un gesto con la mano para que se sentara. «Hola, Artur», dijo ella, con una voz que parecía menos cálida de lo que solía ser. Artur no sabía si eso era bueno o malo, pero lo interpretó como una señal de que aún había algo por lo que luchar. «Hola, Isabela», respondió él, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Gracias por verme». Isabela asintió, pero no dijo nada más. El silencio entre ellos se hizo pesado, pero Artur no iba a rendirse. Sabía que tenía que hablar, que no podía seguir con el miedo de perderla. Había pasado tanto tiempo reflexionando sobre lo que quería decirle, y ahora era el momento de ser honesto, completamente honesto. «Sé que todo lo que te hice fue horrible, y no hay palabras que puedan justificarlo», comenzó Artur,
mirando fijamente a los ojos de Isabela. Lo que comenzó como una simple apuesta, se convirtió en algo mucho más grande. Yo, en un principio, no entendí lo que era el amor verdadero. Pensé que podía jugar con los sentimientos de las personas, que todo se podía manejar como un juego. Pero me equivoqué. Te mentí, te traicioné, y no hay excusa para eso. Isabela lo escuchaba en silencio, con los brazos cruzados sobre la mesa. No parecía molesta, pero sí distante, como si estuviera evaluando cada palabra que salía de su boca. Artur sentía que cada segundo que pasaba era crucial. No podía seguir con su vida sin saber si Isabela le daría una oportunidad para redimirse. Te prometo que lo que siento por ti es real, continuó él, con una sinceridad que no había mostrado antes. Todo lo que he hecho en estos meses, todo lo que he cambiado en mi vida, todo eso es por ti. No quiero que me veas como el mismo hombre que era antes. Ese hombre ya no existe. Estoy aquí, Isabela, porque quiero ser alguien mejor, alguien digno de tu amor. Las palabras de Artur flotaban en el aire, y el silencio entre ellos se hizo aún más denso. Isabela miraba al suelo, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, levantó la mirada y lo observó fijamente. Artur, te escucho, dijo ella, con una calma que le dolía. Sé que has cambiado, lo he visto. Pero no sé si lo que sientes por mí es suficiente para borrar lo que pasó. El daño que causaste no se olvida tan fácilmente. Yo no puedo seguir adelante con esto sin saber si todo lo que me dices es verdad. Artur sintió que su corazón se encogía, pero no se dio por vencido. Sabía que Isabela tenía razón. No podía esperar que todo fuera fácil, no podía esperar que ella lo perdonara de inmediato. Lo único que podía hacer era demostrarle que lo que sentía por ella era genuino, y que estaba dispuesto a luchar por su amor. Te pido una oportunidad, Isabela, dijo él, con una determinación que nunca antes había tenido. Dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser lo que necesitas. No puedo borrar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. Y si tú me lo permites, estaré aquí, a tu lado, luchando por ti todos los días. Isabela lo miró por un largo momento, como si estuviera buscando algo en sus ojos, alguna señal de que lo que Artur decía era real. Finalmente, suspiró y bajó la mirada, pensativa. Artur contuvo la respiración, esperando su respuesta. Artur, comenzó ella, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Voy a darte una oportunidad. Pero no porque me lo pidas. Lo haré porque creo que las personas pueden cambiar, pero también porque te lo mereces. Pero debes saber que no será fácil. No puedo olvidar lo que pasó, pero te daré la oportunidad de demostrarme que lo que sientes es verdadero. Artur no pudo evitar sonreír, con una mezcla de alivio y felicidad. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero al menos tenía una oportunidad. Y esa oportunidad, por pequeña que fuera, significaba el comienzo de algo nuevo. Algo real. ¿Qué piensas sobre la decisión de Isabela de darle una segunda oportunidad a Artur? ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar, o el daño hecho es irreparable? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia de redención. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.